Buenos días, amigos, amigas. Muchas gracias por estar acá una vez. Este es el programa de Cultura Digital, como saben ustedes, todas las semanas, los jueves a las 7:30. Como ven, ya tenemos con nosotros los invitados, tenemos una agenda especial, está Miguel y Paola con nosotros. Me van a acompañar un segundo a hacer la presentación que siempre hago, no solo del programa en sí mismo, como culturadigital.p, sino del proyecto, ¿no? Además, hoy un mensaje de Tumblr me recordaba que ya es el 5.º año, ¿no? Desde que existe, al menos en este caso, la página culturadigital.p, ¿no? Y entonces por eso quería aprovechar con el programa para recordar que el proyecto surge a raíz de una necesidad clara de construir consensos, no solo en la población en general, ¿no? Porque eso era como más obvio, sino incluso la gente que podríamos decir más conocía del tema de tecnología de información y comunicación. No teníamos consensos alrededor de lo que era el desarrollo digital, la sociedad de la información, la economía red, etc. Entonces, el proyecto busca eso, busca construir consensos. Empezamos con una alianza con la Fundación MOME y la Universidad Ruiz de Montoya, haciendo 2 diálogos nacionales grandes, importantes, y luego, en realidad, entramos a esta otra estrategia que tiene que ver con el mundo digital, ¿no? Dicho eso, y para aquellos que quieran efectivamente estar más conectados o tener más clara la historia del proyecto, yo les invito a entrar a Google, ¿no? Como estoy haciendo ahora. Recuerden, siempre hago esto. Si ustedes por alguna razón quisieran navegar y tener una sensación, una experiencia que no esté diseñada para ustedes personalmente por Google, ¿no? O bueno, una es que usen otro buscador del que hemos hablado en el programa, pero la otra, ¿no? Es que abran por un instante una ventana de incógnito, ¿no? En esa ventana de incógnito ustedes pueden tener una experiencia, digamos, un poco más limpia, menos personalizada, ¿no? Es obvio que cuando ustedes quieran entrar a su banco no deben utilizar esto porque ustedes quieren que el banco los reconozca, ¿no es cierto? Que les dé la información que ustedes tienen en sus cuentas, no la de otro. Bien, entrando al buscador ponen cultura digital, sin errores de preferencia como los míos, ¿no? Y ahí estamos. Es el tercer resultado, ¿no? Esa es cultura digital. Por supuesto que además la página es absolutamente intuitiva, así que podrían entrar poniendo solo culturadigital.p en el navegador, ¿no? Pero yo sé que a muchos de ustedes les gusta usar el buscador para navegar, así que acá está, ¿no? Este es el espacio que nosotros llamamos todavía anacrónicamente programa de TV, ¿no es cierto? Pero claro, es una cosa, con la convergencia, eso empieza a dejar de tener sentido. Aquí cuento un poco quiénes somos, qué hacemos y tal, ¿no es cierto? En el enlace del programa ustedes pueden ver, ¿no? Un poquito más de las fechas, ¿no? Hay unos recursos recomendados básicos, ¿no? Algunos de ustedes que nos están mirando, algunos profesores, algunos me han escrito pidiendo algo de bibliografía. Estas son las 3 cosas que yo considero los recursos básicos. Está la lectura de Manuel Castells, un texto de UNESCO sobre sociedades del conocimiento, y para todo el tema de medios digitales, el blog de Carlos Escolari, ¿no? Estas son las redes sociales del programa, Facebook, Twitter, YouTube, para aquellos que al inicio del programa nosotros transcribíamos estas agendas, ¿no? Así que ahí tienen también, si quieren revisar qué fue lo que sucedió y cuándo. Pero bien, dicho eso, dejo de compartir mi pantalla y regreso a el programa de la semana, ¿no es cierto? Como les había mencionado, les había adelantado, tenemos 2 invitados. Está de moda decir que son de lujo, pero en este caso sí son de verdad de lujo, ¿cierto? Entonces tenemos a Miguel Di Campo y a Paola Baltasar, ¿no? Invitados al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Hola Sandro, hola Paola. Muchas gracias por la invitación, Sandro. Encantado de estar acá. Y bueno, no sé qué tan de lujo, pero definitivamente para nosotros sí es un lujo estar acá contigo compartiendo un rato en este programa. Sí, de igual manera, muchas gracias por la invitación, Miguel, Sandro. La verdad es que es un honor compartir con ustedes que tienen tanto bagaje en este espacio, en este sector específicamente. Y nada, aquí para aportar, conversar sobre muchas novedades que nos trae y además creo que muchas nuevas
cosas que estamos viviendo en esta nueva experiencia pandémica, ¿no? Y cómo nos hemos venido adaptando. Así que creo que hay mucho, mucho por conversar y descubrir contigo y además con lo que ya vaya a venir más adelante. Gracias a ambos. Sí, efectivamente hay un montón de cosas de cambios, ¿no? De hecho, ayer nomás ya se promulgó la ley de la notificación digital, ¿no? Y de la mesa de partes digital, que era probablemente el último escollo, digamos, del proceso administrativo público, que todavía se resistía, ¿no? Y que terminaba, ¿no? Con el inefable papelito manda, ¿no es cierto? Entonces, digamos que podríamos decir que ayer es el inicio del fin del papelito manda, ¿no? Y bueno, hoy día la idea es esa, conversar un poco de estas cosas, ¿no? Desde sus perspectivas, que me parece que son sumamente complementarias, ¿no? Y van a, de hecho, enriquecer la agenda de lo que va a ser la modernización del Estado, el desarrollo de las TIC, ¿no? La ciencia, la tecnología y la innovación, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un tema muy grueso, muy importante que habría que revisar, ¿no? Y de repente, Paola, nos quieres comentar un poquito digamos, de tu experiencia, de lo que has venido haciendo, ¿no? En estos años y cómo te has ido acercando, alejando al tema digital de repente, ¿no? Yo la conozco, pero la idea es que la gente que nos está mirando y nos va a ver en reproducciones asíncronas luego, tengan más claro, sepan un poco más. Gracias, Sandro. Bueno, en principio soy comunicadora social, ¿no? Lo cual de alguna manera me acerca bastante al tema de las TICs, ¿no? No, digamos, igual hay expertise, hay especializaciones, ¿no? La carrera es muy amplia, pero la tecnología ya nos empuja, digamos, desde la misma formación profesional a estar cerca de estas innovaciones, de las cosas nuevas que van saliendo, porque ahora la comunicación con nuestros distintos públicos efectivamente requiere nuevos canales, hay nuevas audiencias, ¿no? Y son cosas cada vez más novedosas, ¿no? Que van llegando además con las nuevas generaciones, ¿no? Con los millennials, con los centennials, bueno, los que ya han estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahora nuevas redes sociales, etcétera. Entonces, uno como comunicador social desde mi experiencia, que es la gestión pública, tiene que mirar al ciudadano en estas distintas audiencias, ¿no? Si bien es cierto, porque el sector público es para todos, para los padres de familia, para los abuelitos, para los jóvenes estudiantes, para los adolescentes, para los niños, ¿no? Entonces, ¿de qué manera desde el Estado se puede acercar el servicio al ciudadano, teniendo en cuenta estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, efectivamente, trato de ver y, bueno, independientemente de eso, es un tema en el que uno todos los días está encontrando estas innovaciones desde el sector público para poder acercar el derecho de los ciudadanos a lo más cerca posible. Tú acabas de comentar, por ejemplo, lo de la mesa de partes virtual, que si bien es cierto se puede entender desde el punto de vista más burocrático, pero ¿cuál es el beneficio para el ciudadano, ¿no? De un cambio en la gestión pública, que puede ser un tema muy sencillo, ¿no? Pero que adentro tiene toda una estructura, porque has tenido que cambiar una cultura del trámite documentario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer impacto? Creo que ya no vamos a tener colas en las entidades públicas para hacer sus trámites, ¿no? Creo que ahorramos tiempo, ¿no? Creo que se hace más fácil en tanto, y ahí también hay algo que iremos superando como país poco a poco, tengamos más conectividad y además sepamos usar más, digamos, los temas como los teléfonos para poder escanear un documento, ¿no? Para poder enviarlo desde tu propio documento, ¿no? Además de las ventanillas virtuales que ahora a partir de ayer y hoy ya eso es ley, ¿no? También muchas entidades públicas, por ejemplo, han implementado los WhatsApps, ¿no? Entonces, ya hasta es más, yo siento que ya el correo electrónico, por ejemplo, se está dejando de usar menos para la interacción hasta con el ciudadano, ¿no? Más bien se pide la formalidad a través de los correos, ¿no? Pero bueno, esa es una suerte de distintas experiencias que uno puede traer y puede ir comentando, porque efectivamente también desde el sector público hay innovación en todos los niveles, ¿no? Hay transformación digital y hay servicios digitales. Entonces creo que eso nos va a marcar una ruta interesante para
para ir desmenuzando en el camino de lo que se vaya conversando más adelante. Absolutamente. Además, hay que recordar que marzo del 2020 puso el dedo en la llaga en el sentido de muchas de las ausencias que teníamos, ¿no? De las debilidades, ¿no? Y creo que además logró mover, aunque fue una motivación extrínseca, ¿no es cierto?, ha logrado mover voluntades, ¿no?, de muchos individuos, pero también de organizaciones que miraban con distancia el asunto de lo digital, ¿no?, que se resistían, que vivían en una especie de negación en realidad, ¿no es cierto?, y pensaban que mientras que pudieran resistir más y más, me refiero además a oficinas, no sé, pues como las oficinas de órganos y procesos, las secretarías generales de los ministerios, ¿no?, eran, aunque parezca extraño, eran las organizaciones que más se resistían a lo digital. Con lo que ha sucedido ayer, prácticamente se quedan sin piso. Yo quiero rescatar dos cosas que han mencionado particularmente, Paola. Una es que este asunto de comunicar es gobernar, ¿no es cierto? Y gobernar es comunicar también. Y es importante entenderlo porque hay este sentido común en contra de el Estado haciendo publicidad que termina en una narrativa nefasta, ¿no?, que asocia a que los canales de televisión o los medios de comunicación que tienen publicidad del Estado son los medios mermeleros, ¿no es cierto? Esa narrativa, ese orden de ideas es nefasto. Y no nefasto porque a mí alguien me esté pagando, ¿no es cierto? No soy un medio mermelero, sino por la simple razón de que si el Estado no logra comunicar, ¿no?, no puede hacer nada. Entonces ahí la gente dice, no, pero para eso están las redes sociales, y aunque me encantan las redes sociales, claramente no se puede comunicar las cosas de Estado solo a través de redes sociales. Entonces creo que comunicar y gobernar es algo que es fundamental, que es importante, ¿no?, y que creo que ahí aporta muchísimo lo que estás planteando, ¿no? Y lo otro que también tiene que ver incluso con el contexto que estamos viviendo es la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Y hay funcionarios de Estado y hay funcionarios de gobierno, ¿no? Y cada gobierno que entra y que sale tendrá la posibilidad de poner, sacar, arreglar, pero luego tienes a los miles, cientos de miles de docentes, de médicos, de enfermeros, que son parte del Estado, ¿no?, que no son parte del gobierno. Y entonces es importante esta diferencia, sobre todo cuando estamos enfrentando una segunda vuelta, pues, con candidatos que no llegaron a tener mayor porcentaje ninguno de los dos, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos cosas que has mencionado que me parecen importantes, que además me dan pie a invitar a Miguel a que nos cuente un poco más desde el lado, ¿no?, desde el lado corporativo, desde el lado, pero no del lado corporativo en ese imaginario, ¿no?, de lo corporativo malo, sino el corporativo que mira el mercado, que mira la sociedad y que se da cuenta que la construcción de una sociedad más sólida es más valor para todo el mundo. Sí, gracias, Sandro. Bueno, yo me presento muy rápidamente. Yo actualmente soy gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Telefónica. Mi experiencia, como comentas, es totalmente en el mundo corporativo. Yo empecé en el Grupo Telefónica por allá en el 2011, en Venezuela. Luego tuve la oportunidad de estar en Brasil, en Sao Paulo, para ver temas más relacionados con políticas públicas en temas de digitalización para América Latina. Y ahora, pues desde el 2016 estoy en Perú, y ha sido una experiencia espectacular porque he podido, ya como funcionario local de Telefónica del Perú, he podido aprender muchísimo de la dinámica y de la interacción con el sector público. Si bien no trabajo en el sector público, por mis funciones tengo mucha interacción con con varias instituciones del Estado. Entonces, bueno, yo rescatar del tema de mesas de partes virtual una cosa importante desde nuestra visión del sector privado y de una experiencia específica que fue los inicios de la pandemia, ¿no? Las municipalidades, los funcionarios se fueron a trabajar en casa y todos los expedientes que se hacían para el despliegue de infraestructura pasan por las municipalidades, ¿no? Entonces, no había forma de llevar a cabo una tarea de despliegue que además se requería con urgencia porque la demanda de los datos fue exponencial y sigue creciendo un montón, entonces no había forma de gestionar esto. Allí el MTC sacó un decreto para, digamos, promover este tema de las mesas de partes virtuales, pero aún así algunas municipalidades, no muchas felizmente, se negaban, ¿no? Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo con este decreto en la mano, decirle a las municipalidades, oye, acá tenemos esta necesidad. Hay organismos, hay entidades públicas que necesitan mejorar su conectividad por distintas gestiones y porque en ese momento el gobierno digital
cobraba más importancia porque ya no había la presencialidad. Entonces, había muchas instituciones que se estaban adaptando para esto, y empresas también, y ciudadanos también. Entonces, la mesa de partes virtual me parece muy buena porque nos va a ayudar a facilitar esa gestión que ahora necesitamos tener de forma virtual, ¿no? El tema de los expedientes para el despliegue de infraestructura. Lo otro es que yo creo que definitivamente desde la entrada de distintas inversiones extranjeras en el país, en el caso de las telecomunicaciones, hubo un crecimiento exponencial en la penetración, en el uso y en el desarrollo de la conectividad a nivel nacional. Y eso ha sido posible porque se ha venido trabajando de la mano del Estado. Entonces, yo creo que desde el punto de vista privado, el mundo ideal es un mundo donde podamos tener un espacio de conversación y donde el Estado nos deje ayudar también, porque en muchas ocasiones, y sobre todo en estos tiempos complejos, de alguna forma se ha generado cierta desconfianza hacia la inversión privada, y al contrario, la inversión privada es clave para el cierre de brechas, es clave en este caso para el desarrollo de la conectividad, y es clave para superar y salir de la crisis en la cual estamos viviendo en este momento. Entonces, yo creo que el mundo ideal es un mundo de diálogo. Creo que la digitalización, lejos de alejarnos, nos ha acercado más. Ahorita es mucho más fácil conversar con alguna institución pública, es mucho más fácil gestionar, digamos que eres más efectivo en tu tiempo. Así que creo que el camino es el diálogo, el camino es la promoción de las inversiones, el camino es seguir trabajando juntos para desarrollar la conectividad. Yo pongo un ejemplo sencillo. Hace algún tiempo venimos como sector promoviendo, por ejemplo, cómo hacemos para que el desarrollo de conectividad en las zonas más alejadas sea más rápido. Definitivamente el Estado tiene mecanismos para hacerlo, pero definitivamente el Estado tiene un poco más de procesos, tiene un poco más de lentitud en desarrollar eso. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas es que muchos de los montos que recibe el Estado por temas de explotación comercial, por temas de canon, por temas incluso hasta de multas, esos montos los puede invertir directamente el privado en zonas alejadas para desarrollar conectividad. Y eso te va a dar mucha más agilidad, y eso te va a dar un trabajo de la mano con el Estado, que finalmente lo que va a buscar es ayudar a las personas que más lo necesitan. Yo creo que si algo ha hecho esta pandemia, esta situación de emergencia, que ya es una emergencia extendida, que ya tiene más de un año, es poner en mucho realce las brechas que tenemos como país. Y una de las protagonistas, luego de la sanitaria, de la salud y de la educación, es la conectividad. Incluso mucho se habló durante la primera vuelta del tema de la conectividad, de muchas personas se manifestaron por eso. Entonces yo creo que es un tema importante, es un tema que no solo me preocupa por mi rol como trabajador de una empresa que se dedica a esto, sino que en lo personal también considero que es la única vía. O sea, la vía para acelerar el crecimiento económico de un país, el desarrollo social, es entregarle las herramientas para que se puedan desarrollar, y esas herramientas pasan por el tema digital. No solo porque tengan conectividad, no solo porque estén conectadas, sino porque aprendan a hacer el uso de esa conectividad. Hace algunas semanas estuvimos, creo que 1 o 2 semanas, tuvimos la oportunidad desde el gremio que participamos en COMEX de tener una reunión con SECDI, y no recuerdo exactamente el dato completo, pero me llamaba la atención, y es una cosa que es lógica, que la mayoría de la gente tiene un uso de plataformas digitales para el entretenimiento, ¿no? O para la búsqueda de información, pero no hay un más allá del uso de las TIC para la productividad, sobre todo ahora que se necesita más que nunca que la gente que ya no tiene la posibilidad de tener tanto movimiento en lo presencial pueda llevar sus productos o promover o vender sus productos desde cualquier región a cualquier parte del Perú e incluso afuera. Entonces, desde el privado yo creo que lo importante, y por supuesto con toda la transparencia que se debe tener, hay que tener un diálogo permanente con el sector público, y hay que trabajar juntos para que se den las inversiones y se den los proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida de los peruanos, que finalmente es lo que queremos todos, ¿no? Efectivamente, yo creo que en eso está el eje de todo. Además, hay la clara coincidencia entre con lo que planteaba Paola, ¿no es cierto? Que era el Estado
el Estado mirando al ciudadano, al beneficio del ciudadano, ¿no? Independientemente de que hay muchísima gente en el Estado y en el gobierno, o en el gobierno, que puede entender qué cosa significa la notificación electrónica, ¿no? Es parte del deber, de la obligación del funcionario, que la población se entere cómo es que lo beneficia cotidianamente la notificación electrónica, ¿no es cierto? No, digamos, si bien es cierto, también está el concepto de ciudadano diligente, ¿no? En realidad, las asimetrías de información hacen que la obligación esté de mano o del lado del Estado. Creo que has planteado además esta figura, esta lógica de ser interfase, ¿no? Y has venido siendo en estos años una especie de interfase entre lo privado y lo estatal, lo público. Creo que es interesante porque de alguna manera deberías tener pues una sensibilidad bidireccional, ¿no es cierto? Para todo aquello que se pueda entender en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Además de eso, ¿no? Creo que la experiencia y la manera como te conocí, Miguel, yo creo que es importante, es muy relevante mencionar ahora, ¿no es cierto? Yo conozco a Miguel en el marco de Conectarse para Crecer, ¿no? En este programa espectacular, ¿no es cierto? Yo tengo la suerte de ser parte del jurado, pero claro, Miguel ha tenido la oportunidad de estos 6 años de estar ahí, ¿no? A seguir apostando, ¿no? Que me parecen una experiencia buenísima, ¿no? Porque mueve, yo creo que hay la lógica de los concursos, la lógica, ¿no? Bien manejada, tiene un rol complementario a la actividad del Estado, ¿no? Y ayuda, no solo ayuda a observar lo que está funcionando, sino principalmente ayuda a observar lo que no está funcionando, ¿no? Y entonces muchas veces en el jurado teníamos que ver y decíamos, un momentito, pero ese no es trabajo del maestro, eso tendría que hacer el Estado, ¿no? Eso no es trabajo del enfermero de la posta, ¿no? Eso lo tendría que hacer el Estado. Yo creo que Conectarse para Crecer fue un muy buen espacio, un maravilloso espacio. Me imagino que algo de pena debe darte, que ya no vas a estar directamente en él, o ya encontraste un camino para contar todo. Es verdad, es verdad. Voy a aprovechando que comentas eso, a hacer la precisión de que justo en estos días estoy en un proceso de transición. Ahora voy a cambiar de rol, ya no voy a estar más en Telefónica. Voy a pasar a una nueva empresa que se llama American Tower, que se dedica a la provisión de infraestructura pasiva. Y nada, estoy muy contento por eso, pero por supuesto, Sandro, justo ayer comentaba que una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi paso por Telefónica del Perú ha sido Conectarse para Crecer. En resumen, para quienes estén escuchando o viendo, Conectarse para Crecer es un programa, una iniciativa que tiene más de 10 años y lo que hace es buscar en lo escondido de nuestra geografía rural aquellas personas que están usando las TIC para hacer algo positivo en su comunidad, ¿no? Entonces esto nació con esa motivación. Para que tengamos una idea, cuando empezó esto hace 10 años, la mayor innovación era tener SMS, y eso ya era un logro, que en estas comunidades alejadas se estuviera usando el SMS para comunicarse, para atender cosas. Había un proyecto ahí muy interesante que es el programa MAMA, con SMS se atendían a las madres gestantes y se logró reducir la anemia, la mortalidad infantil, o sea, la mortalidad al nacer, corrijo. Y se lograron tener nacimientos más saludables, ¿no? Que lo tenían antes porque mantenían esta comunicación y se daban tips oye, te toca tomar esto en este mes, te toca hacer esto en este otro, vente para el control. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas como el uso de SMS en comunidades rurales cambia la vida, ¿no? Entonces, se empezó por ahí y ya luego de las últimas iniciativas hemos tenido profesores realizando cursos digitales, hemos tenido gente usando temas de IoT para cosas de agua, hemos tenido todo el tema de ecografías a distancia. Entonces, lo que te hace ver eso es, primero, que el hecho de cuando tú buscas y hurgas, te das cuenta que hay mucha gente haciendo cosas interesantes con la tecnología y te das cuenta del espíritu emprendedor que hay, sobre todo en las zonas más alejadas. Entonces, sí, ha sido una experiencia increíble porque además he conocido gente maravillosa. Tenemos un jurado maravilloso donde está Sandro, que de verdad que sin ustedes no sería posible.
Y yo creo que La excepción hace la regla. Todos son maravillosos, menos, claro, sí. menos yo. Yo no tengo nada. No. Entonces, mira, y ahí hablando de esa interacción Estado-privado, una de las cosas interesantes que pasó con este premio es que empezó reconociendo iniciativas de emprendedores en general y luego empezaron a surgir en municipalidades, o sea, algunas entidades del Estado que querían participar porque tenían, o gobiernos regionales, porque tenían iniciativas relacionadas con las TIC, y se abrió tiempo después una categoría Estado. Entonces, y empezamos a darnos cuenta que aunque no fuera una directriz del Estado, las mismas entidades empezaron a sentir la necesidad o a darse cuenta que la tecnología le podía ayudar mucho en su gestión, sobre todo en zonas alejadas. Entonces, ha sido una experiencia bonita porque pudimos sumarnos ahí a tener esa interacción con el Estado, a reconocer el trabajo que venían haciendo, y ya últimamente, en las últimas ediciones, hemos tenido afortunadamente incluso la participación de algunos ministerios. El mismo MTC, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer, han estado involucrados, y eso da cuenta de que cuando realmente el privado se enfoca en ser un facilitador, o se enfoca en poner en valor las cosas buenas que está haciendo el Estado, pues puede haber un diálogo y puede haber un espacio de comunicación. Entonces, sí, conectarse es una gran experiencia. Creo que una de las cosas más interesantes que ha sucedido en los últimos 2 años de conectarse es que se creó la categoría Mujer Emprendedora, y justamente esa categoría llegó con una alianza con CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que pertenece a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y ahí hemos podido impulsar muchísimo esta categoría. Recordemos que el grupo que ha sido más vulnerado, más afectado en esta pandemia han sido las mujeres, y aún más en zonas rurales, por la pérdida de empleo, por el hecho de estar en temas de confinamiento. Entonces, esta categoría ha cogido una importancia bastante mayor de cuando empezó, y ahora se está replicando en Colombia y en Ecuador. Así que de verdad que estamos muy, muy orgullosos de eso, y ya veré la forma de seguir conectado, de seguir involucrado con el proyecto, si el equipo con el que lo he venido llevando así lo decide, ¿no? Así que de verdad que gracias, Sandro, otra vez por formar parte. Seguramente que sí. Una de las cosas que a mí me gusta del formato de este programa, ¿no es cierto? Claro, que no creo que es terrible, poco elegante de que yo hable de lo que me gusta del programa que yo dirijo, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿no es cierto? Creo que una de las cosas que valen, que generan valor, ¿no? Y se reafirma por las interacciones que la gente da, es la posibilidad de dedicarse, pues, ¿no? 40, 50 minutos, con calmas, ¿no? Sin prisa, sin tener que reducir el mensaje, sino contar las cosas que a veces uno no tiene tiempo de contar, ¿no? Entonces, en esa línea, Paula, yo quería explorar contigo algo que me encantaba de conectarse, me encanta de conectarse para crecer, y que creo que durante años le faltó al Perú, ya que era la mirada endógena en términos del desarrollo del Internet, ¿no? Siempre, como todo vino de Estados Unidos, ¿no? Vino de fuera, ¿no? El Internet siempre estaba asociado, ¿no? A lo que podías hacer afuera, ¿no? Cómo te podías conectar afuera. Las primeras ventas de Internet en una empresa, ¿no? Sucedían porque alguien venía y le decía, mira, puedes entrar al catálogo de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero el valor cotidiano de eso era cero, porque además ni siquiera podía leer los libros, ¿no? Entonces, durante esa época, el desarrollo exógeno, ¿no? Fue contrarrestado, por ejemplo, con la Red Científica Peruana, que planteaba más mundo para el Perú, pero más Perú para el mundo también, ¿no es cierto? Pero incluso en ese mensaje faltaba, ¿no? Una cosa que era más Cusco para Puno, más Puno para Lima, ¿no es cierto? Más Chumbivilcas para la provincia del costado, más interconexión en el propio distrito. Esa falla endógena, o sea, esa falla de no mirar las telecomunicaciones en el desarrollo local, ¿sí? Pensando que el acceso a Internet y no la interconexión en sí misma ya era un valor, es lo que nos ha pasado a la factura este año, ¿no? Entonces, desde esa mirada del desarrollo local, ¿cómo juega el desarrollo local? ¿Cómo es tan relevante, ¿no? Que el bodeguero de la esquina pueda hacer delivery, ¿no? ¿Cómo es, no? Esa mirada de lo local.
tú has tenido en estos años pues una línea de trabajo en el Estado, ¿no? En la gestión pública, de distintos frentes en realidad, de distintas instancias. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves este desarrollo endógeno? ¿Cómo empezar a construir no de arriba hacia abajo, sino desde el territorio, ¿no? ¿Qué sensaciones te da? Sí, yo creo que hay avances, que todavía tenemos mucho camino por recorrer y creo que ese es el reto. Creo que ese es el momento perfecto, por ejemplo, para hacer el balance del Perú digital al bicentenario, ¿no? Estamos a menos de 100 días, a puertas de un cambio de gobierno y en medio de una pandemia que nos ha obligado a generar transformación digital desde las entidades públicas a la mala, ¿no? Porque íbamos muy lento y porque el sector privado corría, porque además requiere también presupuesto asignado a este fin específico, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de la ventanilla digital, que pareciera, o sea, la ventanilla digital, o la mesa de partes, ¿no? Digital, es en la punta del iceberg, ¿no? Detrás de eso hay toda una transformación digital de la entidad pública para que podamos acercar ese servicio, que implica, por ejemplo, también habilitar el propio canal, pero que esto corre con la firma digital, por ejemplo, ¿no? Que también es todo un proceso que ha tenido que realizarse y desarrollarse en coordinación con OMPE, en coordinación con RENIEC, etcétera, para que esos documentos que van a fluir por la virtualidad tengan validez, ¿no? Y entonces la palabra del funcionario que tenía que firmar con el lapicero, finalmente también ahorremos papel, ¿no? Y tenga la propia validez en el canal virtual, ¿no? Entonces, creo que esto último, que es la coyuntura de la ley que ha sido promulgada, esperamos que sí continúe, pero también hay ejemplos recientes, ¿no? El gobierno regional de Cajamarca acaba de crear su Dirección Regional de Transformación Digital, ¿no? Esa es una cosa muy interesante porque efectivamente se reconoce la necesidad de que estas entidades ya en el nivel regional se sienten obligadas a hacer este salto, ¿no? De gestión pública, que se incorpora todo el tema de la virtualidad, de la necesidad de acercar el servicio una vez más al ciudadano. En esta ocasión, respondiendo un poco a tu pregunta, desde el nivel regional, ¿no? Se ha creado esta dirección regional que la pone a la par de la Dirección Regional de Salud, de la Dirección Regional de Educación, donde hay un funcionario y un equipo y una inversión, ¿no? Que va a ser ese gobierno regional para empezar a tener una gobernabilidad más electrónica, ¿no? Más innovadora. Aparte de ello, en los gobiernos locales también hay algunos que conozco que han empezado a promover el desarrollo de innovación desde la parte tecnológica, por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, bueno, que tiene de hecho ciertos accesos y un poco más de disponibilidad con conectividad y una serie de cosas, pero promueve con sus startups, tiene un espacio en los que convoca a los vecinos, y ahora además se han transformado y es ya virtual, ¿no? Para que confluyan las ideas y empiecen a trabajar nuevas startups, ¿no? Que además, en principio, para los propios vecinos, que estamos hablando entonces de territorialidad, ¿no? Para los beneficiarios de ese propio espacio, ¿no? Sin embargo, como además todo lo que se hace con el Estado para que sea realidad pasa por presupuesto, porque claro, yo puedo desear hacer muchas cosas, transformar, etcétera, pero voy a requerir contratar gente, voy a requerir modificar mis estructuras, ponerlo en el presupuesto nacional, contratar a la persona para que dirija el proyecto de transformación, etcétera. Esto no es no es que uno no quisiera, sino tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con que se asigne el presupuesto, porque esa plata es del Estado y cada centavo tiene un fin, ¿no? Entonces es un poco la cultura y cómo está diseñado el propio Estado en términos de gestión pública. Sin embargo, ya hay también algunos avances interesantes en estas zonas más recónditas, donde están los municipios, las zonas rurales, los municipios más en esas, tantas en comunidades rurales dispersas, ¿no? Y hay una iniciativa que en verdad sí tenemos que
remarcar, recoger, creo que posicionar un poco más, más allá de la gestión en la que se haya hecho, que es toda esta cadena de tambos que hay en toda la ruralidad, ¿no? Y que ahora en la pandemia han sido, yo diría que para la continuidad del servicio educativo, un respiro para esas comunidades rurales, ¿no? Porque la pandemia cerró escuelas rurales y urbanas, pero los niños durante todo el año pasado, niños y docentes han hecho uso de las instalaciones de los tambos donde hay conectividad, donde hay una infraestructura pequeña, pero que permite justamente que el ciudadano, los niños reciban la conexión o la interacción con los docentes, no solamente de su localidad, sino el propio docente también haga gestiones con su UGEL y ya no tenga que estar trasladándose, transfiriendo un poco y proyectando el programa Aprendo en Casa, organizándose como comunidad para que además ese espacio sea seguro y se evite cualquier tipo de contagio, pero ¿qué es lo que los atrae, ¿no? Y qué es lo que garantiza que los estudiantes nuevamente continúen ejerciendo su derecho a aprender en una situación adversa, con muchas limitaciones? Es este espacio no digo de gobierno, del Estado, ¿no? Y además que no es de este momento, sino que viene como más de 10 años atrás, y que se ha ido incorporando, y que creo que en el momento de la pandemia cobra mayor relevancia, ¿no? Porque antes también se ha venido diciendo que estaban subutilizados, nadie iba, ¿no? Pero ahora es como la bodeguita de la esquina, para toda la comunidad las zonas rurales donde están estas comunidades y estas localidades, ¿no? Y ahí además se han empezado, en relación a tu pregunta de cómo desde lo local, las entidades públicas que brindan servicios como todos al ciudadano, por ejemplo, las Cortes de Justicia, han empezado a hacer convenios con estas entidades, con el programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es quien gestiona todas estas plataformas, para que se empiece a ejercer la justicia digital, la justicia virtual. Entonces, el ciudadano de estas zonas que tenía que desplazarse hasta la Corte de Justicia de Junín, por ejemplo, que está en Huancayo, ¿no? Y él vive en una comunidad que está a 5 o 6 horas de viaje, ya no tiene que trasladarse, lo único que tiene es que ir al tambo para conectarse, y inclusive ahí se leen las sentencias, ¿no? Y claro, o sea, es súper interesante porque además alrededor de esa acción hay toda una organización para que se concluya con este servicio. Lo que yo conozco es que, por ejemplo, se está ejerciendo este tema de la justicia virtual en orden a este convenio, sobre todo para los temas de subvención de la pensión de alimentos de los padres para los hijos, ¿no? Entonces, los ponen ahí a la persona que denuncia, que ha pasado por un proceso de espera, etcétera, y se les van a la plataforma que es el tambo, el juez se conecta y entonces da la sentencia, dice cuánto tiene que dar, etcétera, la pensión de los padres de familia, y el intermediario ahí es el que le llaman el gestor del tambo, ¿no? Que es esta persona que administra la plataforma, que es quien está en contacto con la comunidad para decirle, tal día tenemos la charla sobre derechos de la mujer y prevención de la violencia, tal día tenemos la conexión de justicia virtual, etcétera. Entonces, estos polos de desarrollo, yo diría, ¿no? A nivel comunitario, desde el desarrollo de estas iniciativas que el Estado, por deber, tiene que empezar a desarrollar en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, esa es una cuestión más en lo local. Yo creo que efectivamente este concepto de territorialidad que nosotros debemos ponernos en la cabeza, de que ya, como dices tú, Sandro, no viene de arriba para abajo, sino que hay que mirar desde los propios desarrollos locales, porque además vienen incorporándose todos los temas culturales y la realidad de las barreras que se pueden encontrar y cómo vamos sorteándolas para poder alcanzar los fines del ejercicio de los derechos, ¿no? O sea, de eso se trata, del ejercicio de los derechos, ¿no? El derecho a vivir bien, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque también en este otro tipo de espacios ya está desarrollado y ya se está avanzando también el tema de la telesalud, ¿no? Donde efectivamente empiezas a trabajar. La pandemia nos ha obligado, pero antes de la pandemia
hay sitios donde no llegaba la salud, pues, ¿no? Entonces, efectivamente, en estos espacios, ahora quizás con el teléfono un poco más, pero también en estos centros, en estas plataformas, hay los días de telesalud, ¿no? No en todas se va aplicando porque un servicio como ese requiere toda una articulación con la entidad que está más en la zona urbana, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, mañana telesalud y entonces te llamo y te conectas. O sea, eso requiere una organización, una planificación, una convocatoria, Como tú ¿no? Y una serie mencionabas, un cambio no solamente en la capilaridad, ¿no es cierto? O sea, porque efectivamente podemos decir, hay que hacer cambios en la capilaridad de la llegada del Estado. O sea, tenemos que acercar los nodos del Estado al ciudadano, ¿no? A todos los ciudadanos, ¿no? Y a veces eso implica hacer una inversión por ciudadano mayor, ¿cierto? ¿No? Igualdad y equidad no son lo mismo. Entonces, no solamente por eso, sino porque además detrás, todo lo que le da soporte a esa capilaridad tiene que estar bien pensado, ¿no es cierto? Tiene que haber detrás y ahí es donde el desarrollo, creo yo, el desarrollo conjunto, concertado de lo público y lo privado también juega un rol importante. Quiero rescatar algunas cositas pequeñas de lo que estás planteando, porque me parece que ahí hay un tema para largo, ¿ya? Uno es que, claro, Cajamarca tiene una ventaja, ¿no? Más allá de que algunas cosas no coincido con él, yo creo que la ventaja es Mesías Guevara, ¿no? Sí, Mesías la Guevara voluntad es una persona política, con una claridad pristina respecto a lo digital. Si la mitad de nuestros políticos tuvieran la mitad de la claridad que Mesías Guevara tiene respecto a lo digital, ¿no es cierto? Estaríamos en otra situación. Y creo que es relevante mencionar algo que tú has dicho, Paola, sobre el tema del balance del Perú digital. Porque una de las cosas que no me hace muy popular entre mis congéneres es que yo no soy autocomplaciente, ¿sí? Con el asunto de ya no estamos en una etapa de evangelización del Internet, ¿no es cierto? De qué maravilloso es que hacemos todo juntos, las cosas, no. Lo hacemos muy mal. Ya pasaron 30 años desde la llegada del Internet, casi 30, 29, desde la llegada del Internet al Perú, ¿sí? Y había una promesa. La razón por la que alguien como yo, que estudiaba sociología, se metió en el Internet, no era para manejar dispositivos. Había una promesa detrás del Internet, una promesa de transformación social que no ha sucedido y las elecciones de ahorita nos lo están demostrando. Si nosotros hubiéramos logrado construir un país digital, no tendríamos estos bolsones de personas que se amarran a cualquier cosa que les ofrezca, ¿no es cierto?, salir de la situación de pobreza en la que están, ¿no? O sea, tendríamos que haber construido canales, conductores de comunicación hasta el último rincón de la... Y eso no es solo un tema de telecomunicaciones, como tú bien decías, no se trata solo de llegar a la cobertura. La cobertura en sí misma no va a cambiar nada si no hay un cambio. En realidad, yo creo que es un poco patético, ¿ya? Solo estamos cambiando la mirada desde el Estado, desde la sociedad, cuando en las zonas urbanas, cuando en las metrópolis, ¿no?, nos hemos visto afectados, ¿sí? Y yo sentía que lo que estaba pasando en marzo del 2020 es que cada una de nuestras casas estaba como en la ruralidad. Cada una de nuestras casas, ¿no es cierto?, se había trasladado a uno de esos valles o a uno de esos cerros absolutamente aislados. Entonces, cuando la metrópoli sintió el aislamiento, ahí empezamos a reaccionar, ¿no es cierto? Pero lo que hemos vivido todos nosotros en la metrópoli durante este año es el cotidiano de 2 millones de personas en el país, ¿no? Así de aislados han vivido siempre, ¿no? Para algunos de ellos, es por eso que algunos de esos colegios pueden retomar las clases ya, porque no ha llegado COVID, ¿no? Porque nada llega, ¿no es cierto? Entonces, si eso sucede, hemos permitido, gente como yo, ¿no?, ha permitido que eso suceda. 30 años, ¿no? No es que el año pasado llegó el Internet, ¿no? No es que vamos a cumplir 10 años en esto. Hace 30 años que el Internet como tecnología existe y no hemos logrado incorporarle la capa social, la capa política, ¿no es cierto?, que debería estar detrás de eso. Entonces yo creo que ahí hay un balance y hay que hacer un mea culpa, más allá de las cosas buenas que suceden, porque suceden muchas cosas buenas, pero alguien tiene que agarrar y decir, oiga, un momentito, ¿no? ¿Cuál es? Hay una agenda, hay un accountability que hay que dar, ¿no es cierto? Y yo, de alguna manera, parte de eso tiene que ver con el programa. Creo que además es interesante lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Los tambos, los nodos del Estado, mirar la territorialidad, ¿no? Incluso cuando hablamos y decimos de arriba hacia abajo, ya ahí hay un concepto, ¿no es cierto?, complejo. ¿Por qué arriba? ¿No? ¿Qué es arriba? Arriba es Lima, ¿no es cierto?
¿No sería el costado? No sé, ¿te das cuenta? O sea, es una cosa lingüística, semántica, pero no necesariamente menor. Entonces, los nodos del Estado, hasta hoy, ¿no? Estamos planteando la capilaridad del Estado por sectores, ¿no es cierto? Los colegios, las postas, el Banco de la Nación, los tambos, ¿no? El tambo fue una primera acción transversal, en realidad, ¿no? Y deberíamos ir más, y en el fondo, durante todos estos años, antes de marzo del 2020, los tambos estaban a punto de ser cerrados permanentemente, ¿no? Yo me imagino a alguien teniendo que defender los tambos, ¿no es cierto? ¿No? Como el Chavo del Ocho, siempre, ¿no es cierto? Y se dan cuenta, eso que estaba ninguneado, ¿no? Lo relevante que se vuelve. Entonces, los nodos tendrían que ser nodos territorialmente pensados para todo. Hay evidencia científica que dice mucho más impacto que llegar primero con el agua, luego con la luz, luego con la salud, ¿no? Mucho más impacto es llegar con todo de una vez, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que efectivamente tener paquetes de salud, de educación, de justicia, de identificación, etcétera. En esa línea, Miguel, ojo que yo, claro, estoy repartiendo un poco la pelota, pero ustedes ya saben que con la estructura yo voy cero, así que cuando quieran interrumpan, repregunten, ¿no es cierto? Por favor. En esa línea, Miguel, algunos dicen que la nueva frontera, ¿ya? O sea, ya no son en realidad cosas como los tambos. Los tambos eran algo que debimos haber, es una deuda, ¿cierto? Debimos haber hecho más, ¿ya? Debimos haber tenido esa visión. Si hubiéramos hecho más tambos, ¿no? Yo creo que otras serían las circunstancias en las que estamos hoy. Pero en fin, independientemente de eso, algunos dicen que la nueva frontera ya no es pues, aumentar la capilaridad del Estado por nodos, ¿ya? Que la nueva frontera es conectar hogares. 10 millones de hogares en el Perú tienen que estar conectados, sí o sí, pero no como el agua y como la luz, porque el agua y la luz no llegan a todos lados, ¿no? Mejor que el agua y la luz. Y de paso, lleguemos con el agua y la luz también, ¿no es cierto? Entonces, la mirada, ¿ya? Hacia la capilaridad absoluta. 5 millones de hogares necesitan la intervención del Estado para tener agua, luz e internet, ¿no es cierto? Eso es imposible, no se puede hacer, no se puede manejar, no somos un país que lo puede lograr, tecnológicamente hablando es inviable. ¿Cómo lo ves, Miguel? Sí. Es una excelente pregunta porque además yo justo mientras escuchaba a Paola, bueno, por un paréntesis, hablando de proyectos como los Tambos, uno que me parece espectacular y que lo lleva el MIDIS con la Marina es el de las PIAs. Las plataformas itinerantes de acción social son increíbles, o sea, son para quienes no los conocen, son un bote, creo que tienen 2 o 3, me corriges ahí, Paola, y vienen con todo, hay como 10. Claro, lo que pasa es que unos van para todas las comunidades dispersas de la Amazonía por los ríos de la región Loreto, por ejemplo, y ahí hay como 6, me parece. Okay. Y luego en Ucayali también, Claro. porque es como por región, o sea, es como Amazonía. Y hay una más en Lago Titicaca, que recorre alrededor del lago Titicaca para llegar a las comunidades aymaras y quechuas de la región. Y Yeah. efectivamente son unos buques que están súper implementados y ellos van con conectividad satelital, porque a ese buque que está, donde hay telemedicina de primera, así, porque efectivamente, o sea, es que la tecnología es el mediador, ¿no? Que permite acercar el servicio, porque se conectan entonces los médicos de la naval, ¿no? Para atender las consultas. Y efectivamente también dentro del buque va una brigada de médicos, ¿no? Justamente tienen la asesoría cuando ya se complejizan las necesidades de los ciudadanos de aquellas zonas. Entonces hay consultas, por ejemplo, para leer una radiografía, una placa, etcétera, ¿no? Eso por un lado, y efectivamente se sube el Banco de la Nación con su antena, van captando la señal satelital y, por ejemplo, estas plataformas han permitido hacer entrega de los bonos, primero de las pensiones que asignan, las subvenciones que son asignadas por el programa Juntos, por ejemplo, Pensión 65, etcétera,
por ejemplo, en las zonas, en las comunidades tan dispersas, esas que están en la frontera Colombia, Perú, Brasil, ¿no? Ahí en la puntita, en el piquito del Perú que le decimos, ahí, donde, que son comunidades que están a 15 días de navegación desde Iquitos, si un ciudadano se subiera a su bote, estos de transporte público que hay, ¿no? Y te tienes que subir con 5 más y hacer paradas, y por eso te demoras 15 días en llegar, ¿no? Pero justamente esta es una plataforma que acerca estos servicios del Estado al ciudadano y que justamente atiende esa necesidad de los programas sociales y que ahora además con el tema de la pandemia y aquellos que fueron golpeados fuertemente en su economía también han accedido a los bonos, ¿no? Pero Mira, sí son varios. yo quería rescatar eso justo en lo que decía Sandro de que el Estado llegue con todo, ¿no? No es que llegue una cosa por acá, otra cosa por allá, sino, o sea, la PIA es un ejemplo de cómo el Estado llega con todo, y yo voy a y conecto eso con otra cosa que yo siempre he tenido como que me hace reflexionar un montón. Nosotros por el área que vemos de temas institucionales, nos llegan muchas comunicaciones de distritos muy, muy remotos, de comunidades muy, muy remotas pidiendo internet. Cuando tú evalúas la situación de esa zona, es una zona que no tiene carretera, es una zona que no tiene electricidad, es una zona que obviamente no tiene agua potable, es una zona donde, pero te están pidiendo el internet por encima de servicios básicos, por lo cual lo que tú dices, Sandro, es fundamental. O sea, aquí no se trata o sea, aquí ya hay que llegar con todo. O sea, llegar con una cosa y no llegar con la conectividad es igual dejarlos en la edad de piedra. O sea, entonces, ahora yendo a la pregunta concreta, yo creo que es totalmente posible conectar a todo el Perú. Definitivamente yo creo que el reto es conectar a los hogares. O sea, hay 40 millones de líneas móviles según los INTEL, pero definitivamente esa no es la forma en la cual la gente puede realmente aprovechar eh, el Internet, ¿no? O sea, aquí el reto, y es un tema que venimos trabajando y venimos revisando, es cómo llevar fibra óptica a todo el país. O sea, los países que tienen los mejores indicadores en cuanto a conectividad, en cuanto a desarrollo, son países que están en porcentajes muchísimo más altos conectados con fibra al hogar, ¿no? Los países de la OCDE, bueno, España está casi 100% conectada con fibra. Obviamente no se puede comparar España con Perú por su geografía, sobre todo por su extensión territorial, pero ya estamos en unos niveles de innovación y de tecnología que sí permiten desarrollar proyectos que, por ejemplo, permitan llevar fibra por los ríos a Iquitos, toda la red de transporte, y el Estado tiene ya una serie de proyectos regionales de banda ancha que lo que tienen es que ejecutarse. Una vez esos proyectos se ejecuten, ya las empresas de telecomunicaciones, ya llega todo el aparato como a colgarse de esas redes de transporte y se puede mejorar. Entonces, la respuesta es que es posible y se puede acelerar. Yo creo que definitivamente por una u otra razón esto se ha demorado demasiado y tenemos, como tú dices, una deuda ya con estas comunidades que además se ha hecho más que evidente en este año de pandemia y yo trato siempre de sacarle el lado positivo a lo malo y yo creo que me encantó esa reflexión que hiciste de que la pandemia nos convirtió a todos en una casita aislada de las zonas rurales, porque la pandemia lo bueno que nos va a dejar de esto es que ya se ha puesto sobre la mesa estos temas y ya no se pueden echar para atrás. O sea, justamente lo que está sucediendo ahora en la segunda vuelta ha disparado las alarmas de preocupación de, oye, tenemos una deuda con ciertos sectores que ahora de alguna forma se han manifestado y entonces eso va a cobrar más importancia y yo estoy seguro y espero que el nuevo gobierno le ponga la máxima prioridad a esto, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, sí es posible y creo en lo personal y por lo poco que entiendo de estos temas, es que lo que tenemos que hacer es cubrir con fibra al Perú. O sea, la fibra óptica es básica. Incluso ahora se está hablando mucho del 5G, ¿no? Ya estamos viendo el 5G por todos lados, pero si no tenemos una red de fibra óptica que sostenga la cantidad de datos que se va a transmitir por 5G, no va a haber un verdadero 5G. Entonces, Perdona que te interrumpa ahí porque creo que hay algo importante que hay que entender y creo que desde este espacio tendríamos que trabajar, que es no confundamos la movilidad con la interconexión, ¿no es cierto? O sea, como tú dices, o sea,
que existan 40 millones de líneas móviles no resuelve ciertos problemas que tienen que ser resueltos con fibra óptica, ¿no? Ya nos dimos cuenta que tener un móvil en la casa no puede significar que esa casa está conectada a Internet, porque son 3 niños que tienen que estudiar, 2 personas que tienen que trabajar en un móvil o en 2, ¿no es cierto? Y porque además la misma capilaridad y la misma tecnología que se utiliza para lo móvil no se puede usar para lo fijo. Creo que regulatoriamente, de alguna manera, hemos fallado, ¿no? Como país, en términos de creer, de perder de vista que una cosa es tener acceso móvil, que yo puedo ir con ese acceso a cualquier sitio, y entonces es una red, una topología, una tecnología pensada para eso, y otra cosa es tener el Internet fijo, ¿no es cierto? Y no deberían ser una cosa contra la otra, ¿no es cierto? Debemos tener redes que permitan movilidad y que también permitan estándares mínimos, discúlpame la emoción. No, 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 y te escucho y me surgen también cosas. O sea, además que, y no sé si coincidan conmigo, en las ciudades empezó al revés. O sea, nosotros empezamos a tener 4G y 5G mucho tiempo después de que ya teníamos banda ancha en el hogar. O sea, ya teníamos una conectividad en el hogar robusta en algunos sectores ya más urbanos y luego en paralelo empezamos a ver el tema móvil, pero como tú dices, no es lo mismo para nada la conectividad móvil que te da, bueno, obviamente que te deja estar conectado con el mundo, te deja trabajar, te da la movilidad, pero el verdadero acceso, la verdadera productividad que puedes tener. Imagínate que tú estás en una zona rural y tu sueño es ser editor de video o tu sueño es ser fotógrafo. Y tienes que subir un video que has editado grabando los paisajes de tu comunidad o entrevistando a gente de tu comunidad y lo tienes que subir por una conectividad que no es una conectividad banda ancha fija. O sea, primero te comes todo el plan, segundo no te da. No. Y yo he estado, mira, he trabajado mucho con docentes en este año, ¿ya? En esta lógica de construir sobre lo que se tiene, porque estamos en un servicio de emergencia, ¿no? Un servicio educativo de emergencia. Siempre me gusta hacer la aclaración para que la gente no crea que lo que hemos vivido este año es aprendizaje digital, ¿no? Lo que hemos vivido este año es servicio educativo remoto de emergencia, ¿ya? Y entonces, en un taller, vía WhatsApp, o sea, solo por WhatsApp, no usé nada más que WhatsApp, intercambiando, enseñándole a los docentes cómo podían hacer sincronía y asincronía con WhatsApp. Un porcentaje grande de los docentes no podía ni con WhatsApp, o sea, la conectividad que tenía, perdía, entraban y salían, ¿no es cierto? O sea, la conectividad que tenemos no, digamos, no soporta la bidireccionalidad y mucho menos audiovisual, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, como tú dices, tenemos que pensar en las posibilidades, en todas las posibilidades, en generar oportunidades para todos por igual. Esas oportunidades digitales, ¿no? Tienen que ver con el ejemplo que tú mencionabas, no solamente si quieres ser cineasta, ¿no es cierto? Solo para poder educarte. Hoy día está tosiendo, el modelo está tosiendo, ¿no? Y aunque mejora la cobertura, ¿no? Viene lo que decía Paola, porque ya tengo que ir cerrando, ¿ya? Porque ya pues se acaba el tiempo y no quiero abusar del tiempo ni de ustedes ni de la gente que nos está viendo y escuchando para que no sea... Está muy entretenido, está muy entretenido. Está muy entretenido que había toda la mañana. Pero en todo caso, la idea que recojo, lo que han puesto ambos sobre la mesa, ¿no es cierto? Que no es solo un tema de telecomunicaciones, no es solo un tema de infraestructura, ¿no? Porque aumentar la capilaridad es solo un paso, luego tiene que haber todo este cambio organizacional, de procesos, de mirada, de perspectiva, ¿no es cierto? A esa apropiación, a esa domesticación de la infraestructura, es a lo que yo normalmente le llamo cultura digital, ¿no es cierto? Que es, y que no sucede espontáneamente. No por tener las 40 millones de líneas celulares, ¿no es cierto? Este país va a ser un mejor país. Solo va a ser un país con más acceso o tecnificado. Por eso es que para mí la cultura digital es el camino hacia, de repente asíntota, de repente nunca llegaremos a, pero es el camino, la línea de vista a la sociedad de la información y comunicación, en donde cada uno de los ciudadanos consume, pero sobre todo produce información. Entonces, tiene que haber pues esta bidireccionalidad, tiene que haber una tecnología, un modelo tecnológico, un stack tecnológico variado, en donde hay satelital, donde hay
radioenlace, en donde hay fibra, una combinación, ¿no? Heterogénea. Eso, ¿qué es cultura digital? Digamos, para ustedes, ¿cómo miran, cómo ven la construcción de esta cultura digital, ¿no? En general, ¿no? Desde su perspectiva, si quieren, o algo más institucional, como quieran. Sí, Paola. Bueno, yo creo que es justamente ejercer esto que es un concepto un poco más grande que tú has mencionado, Sandro, que es la ciudadanía digital, ¿no? Efectivamente que es un nivel más abstracto de lo físico, de la estructura física que te permite ser un ciudadano digital, ¿no? Y efectivamente la cultura digital, desde mi percepción, es eso que te va haciendo un ciudadano digital, que uno va recogiendo, así como lo es la antropología, ¿no? Y que te forma y que te hace un ciudadano con una cultura que pertenece a un territorio, que reconoce su pasado, que se plantea una idea de nación, de vivir en comunidad, ¿no? Justamente elevado ya a este concepto un poco más complejo, nuevo, pero al que hemos entrado a empujones ahora en pandemia de ser un ciudadano digital, que forma su consumo de contenidos y su producción de contenidos en relación a lo que va acumulando, seleccionando y decidiendo ser. Eso tiene que ver con el acceso a los contenidos. Si yo tengo contenidos, o sea, ya pasando al otro nivel, ¿no? O sea, ya dejando las estructuras físicas que te permiten pasar a este segundo nivel, si yo tengo poco acceso a estos contenidos diversos para formar mi ciudadanía digital, entonces estaré negando o no ejerciendo mi derecho al 100%, porque no tendré la libertad de elegir. O sea, yo simplemente creo que es traspasar un poco lo que somos ahora como ciudadanos físicos, ¿no? De un territorio, de una nación, de un país, hacia lo digital, ¿no? Entonces tenemos un mundo digital que tiene que ver con el mundo real, o sea, que no es solo una abstracción al 100%, que está conectada. Mi cultura digital es el Perú, son las regiones, es justamente el desarrollo de las entidades públicas, son los amigos que tengo a nivel en todo el país, por aquí o por allá, es el turismo que promuevo a través de mis redes sociales, etcétera, y algunos otros elementos que consumo quizás desde otros espacios virtuales fuera de nuestro territorio, en otros continentes, ¿no? Eso me hace un ciudadano digital, eso construye mi ciudadanía digital y mi cultura digital, ¿no? Y que debería tener un porcentaje importante de contenidos de servicios ciudadanos del público, del país donde estoy y que me permite ejercer mis derechos en lo virtual, en lo digital y en lo territorial, en lo físico, en lo real. Eso para mí sería, es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, es lo que me sale en en este momento. Mira, gracias. Cuéntanos, Miguel. Yo quisiera simplificarlo con este ejemplo, con esta comparación. Yo creo que la cultura digital es como la cebolla, ¿no? La cebolla, bueno, quienes de vez en cuando cocinan y pican una cebolla, saben que tienen muchas capas, mientras más grande, más capas tiene la cebolla, ¿no? Entonces, para mí, el ciudadano es el centro de la cebolla, esa es la parte como central, donde sale la plantita, ¿no? Esta parte central. Y luego lo que viene alrededor del ciudadano, y me gusta este ejemplo porque ponemos al ciudadano en el centro, es todas las capas de valor que lo van a convertir en un ciudadano con más, o en una comunidad con un mayor nivel de cultura digital o un nivel menor de cultura digital. Entonces yo pondría la primera capa, la conectividad, o sea, la infraestructura, que es como el colegio, cuando antes de la virtualidad, si no había un colegio, nadie estudiaba, o estudiabas en casa precariamente. Entonces, la conectividad es la primera capa, que es la infraestructura, la que habilita la cultura digital, y luego se van sumando la alfabetización digital, luego se van sumando el uso productivo de las TIC, luego se va sumando que los servicios del Estado sean digitales, luego se va sumando que, no sé, tu negocio tenga no solo internet para facturar o recibir correos, sino que, no sé, tenga otras plataformas que se manejen por internet, y así después luego también como las distintas
cosas que componen una sociedad se van conectando a esta cebolla y la van haciendo, digamos, más robusta. Entonces, es como cuando tú vas al supermercado y ves una cebolla chiquitita, ves una cebolla que de repente no, vas a querer una cebolla mucho más compuesta y vas a buscar una cebolla más grande, o sea, porque tiene más capas. Entonces yo con este ejemplo así tan sencillo quisiera trasladar cómo yo veo que es el tema de la cultura digital. Ciudadano en el centro, conectividad de la primera capa, que es la habilitadora, y luego se van sumando todas las capas de valor, que es lo que hay que construir sobre eso. Ya lo hablamos hace un rato. Si llegamos con una conectividad, pero no le sabemos sacar provecho, da lo mismo. Es como cuando haces una carretera que nadie transita por ella. Entonces, ¿para qué la hiciste? Entonces, sí, para mí, y tenemos esa responsabilidad todos, privados, públicos, ciudadanos a pie, de ver cómo hacemos de que esa cebolla crezca y que tenga más capas, ¿no? Porque definitivamente las sociedades y los países que más han fortalecido y más capas han agregado a esa cebolla, inversión en innovación, inversión en emprendimiento, no sé qué, son los países que tienen mayores niveles de desarrollo económico y los que mayores recursos captan de todo lo que es el desarrollo tecnológico, o sea, los productores de tecnología, que ya van haciendo un mix de su PBI empieza a ser más rico en temas tecnológicos, ¿no? Y para allá vamos. Entonces, en los países que no se suban en la ola de la innovación y en el desarrollo de una ciudadanía con una verdadera cultura digital, pues se van a quedar atrás de la ola. Hay un ejemplo que nosotros usamos o una referencia que nosotros hacemos en un libro, en un documento que tenemos que se llama Manifiesto Digital, que es que en muchos países, sobre todo en América Latina, bueno, por temas coyunturales, temas de historia misma, no se pudieron subir a la revolución industrial. Y se quedaron atrás, obviamente, en temas de industrialización. Entonces, ahora tenemos una nueva ola, que es esta ola de la cuarta revolución industrial. Entonces, creo que lo tenemos ahí, o sea, las oportunidades están ahí y lo que toca es ponerle foco, ¿no? Me encanta la metáfora de la cebolla, porque si la cebolla entonces es el ciudadano digital, lo que tenemos que hacer es ceviche, ¿no? Y el ceviche es la sociedad de la información y conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, es espectacular, ¿no es cierto? Construyamos el ceviche. Yo quiero Claro, y aprovechar, Me ahí hay gusta. que ponerle, solo pero sé que ya estamos terminando, a ese ceviche hay que ponerle los otros ingredientes, ¿no? Que justamente ha mencionado Miguel y tú en el transcurso del programa, que es el diálogo entre el sector privado y el sector público, pero también hay otros ingredientes importantes que son la sociedad civil, la cooperación internacional y sobre todo creo que la organización de la comunidad y la participación ciudadana para que ese ceviche sea bien rico, sabroso y en verdad tenga el sabor nacional y nos represente como nación, ¿no es me cierto? encanta. Porque yo creo que al final todo esto, la conectividad, los servicios, la ciudadanía, las oportunidades, etcétera, lo que tienen que es sumar a generar una nación, a mirarnos entre los peruanos del norte, del sur, del este y oeste, que no nos podemos desplazar físicamente, pero que sí podemos estar en contacto, sobre todo en este contexto, ¿no? Y miremos bien y tarea, balance del Perú digital para el Bicentenario. Totalmente, yo creo que la idea multiactor, ¿no es cierto? Es la que tiene que primar. Además, esta lógica multiactor es la lógica sobre la que se ha construido Internet en el mundo, ¿no? Y a veces perdemos de vista eso, ¿no es cierto? Organizaciones como el Internet Society o como el ICANN, ¿no? Son organizaciones que se construyen desde la perspectiva que tú estás planteando, ¿no es cierto? Digamos, en inglés le dicen el multi-stakeholder, ¿no? Pero es eso, es multiactor, en donde todo el mundo tiene una silla de igual valor, ¿no es cierto? Una academia, la sociedad civil, la empresa, el Estado, ¿no? Los usuarios en general. Bien, yo, claro, efectivamente ya estamos más de una hora, ¿no es cierto? Y eso que yo me puse el firme objetivo de no ser más de una hora, pero así somos, pues. Entonces, yo solo aprovecho para darles la bienvenida, ¿no es cierto? Y contarle a la gente que nos está viendo que en realidad Paola y Miguel han aceptado el desafío de ampliar el espectro, el trabajo de lo que culturadigital.p está haciendo, ¿no? Y entonces están entrando a la plataforma, están entrando al espacio, están entrando al equipo, ¿no es cierto? Están viniendo a hacer una transformación de lo que se está trabajando. Así que a partir de la próxima semana los van a ver, ¿no es cierto? Van a encontrar nuevos espacios, nuevos momentos. Así que eso, bienvenidos. Es un placer, Paola, Miguel, contar con ustedes, tener la posibilidad de seguir
trabajando, de escuchar otras voces, de ver otros rostros, ¿no es cierto?, de ampliar, pues, efectivamente, el alcance de este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Sandro. De verdad que encantados. Primero felicitarte por lo que has venido construyendo estos años y agradecerte por la oportunidad de poder sumar a este espacio que creo que se requiere demasiada discusión y espacios como este son vitales para generar esa sensibilización sobre la necesidad que tenemos de tener una mejor, mayor y más extendida cultura digital en el país. Y de igual manera, mil gracias. Va a ser un honor, la verdad, compartir en equipo, sobre todo pensando en la gente que se va a conectar a mirar y llevar información que a veces no se escucha, no se ve, no se lee, de muchos temas interesantes que se están haciendo en todo el país, ¿no? Y que a veces las personas ignoran, no saben, y que les puede facilitar mucho la vida en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, de amplificar, ¿no? De traer aquí a este espacio, a esta pantalla, a distintos ciudadanos que empiezan a desarrollar soluciones, ¿no? Para superar estos momentos también urgentes, ¿no? Valiosos, y que todo el mundo los conozca, y que además que sea un ejemplo para que muchas más regiones, comunidades, empresas, innovadores, emprendedores empiecen a trabajar también y a no truncar los sueños quizás de estos proyectos que van a seguir desarrollando en adelante. Y para eso estamos aquí. Esto será la plataforma en la que ellos tengan las puertas abiertas para poder visibilizarlos y presentarlos con todos los demás. Genial, buenísimo. Yo aprovecho, bueno, me despido en nombre de todos, de todo el equipo de Cultura Digital. Además, la presencia de estos nuevos aliados no hace más que reafirmar, ¿no? Las alianzas ya antiguas, ¿no es cierto? Las alianzas que nos han venido acompañando. Y ahí es importantísimo mencionar a Magic Media, ¿no? La labor que hace con la producción, ¿no es cierto?, a través digamos, de su directora, de Úrsula Hurtado. Yo creo que ella está, digamos, es el artífice de esta siguiente fase que estamos empezando en realidad, cerrando este programa, ¿no? Eso, nada más, despedirnos, ¿no? Como siempre les digo, el fin de este programa no es más que el inicio del siguiente, ¿no es cierto? Así que ya nos vemos la próxima semana, ¿no? Y a partir de ahora, pues, contando con Miguel y con Paola, ¿no es cierto?, para fastidiarlos más, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos.